ERJ World Consulting se complace en presentar el webinar Historia Geológica Petrolera de la Cuenca Barinas Apure, Venezuela. Nuestro distinguido ponente es el geólogo Edgar Chacín Benedetto, quien es parte de ERJ World Consulting as International Consultant. Tiene más de 20 años de experiencia en operaciones geológicas y análisis del comportamiento de pozos de petróleo. Su vasta experiencia y su profunda comprensión del sector petrolero lo convierten en la persona ideal para ofrecer una perspectiva detallada y enriquecedora sobre la historia y las características geológicas de la cuenca Barinas Apure. Bienvenido, geólogo Edgar Chacín. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Esta charla fue realizada hace ya 25 años como parte de una sugerencia de nuestro gerente, el cual quería conocer a sus trabajadores, geólogos, químicos, ingenieros de petróleo, geofísicos, entre otros. A cada uno se les fue asignando una tarea y a mí, bueno, me indicaron que ellos querían que yo hablara sobre la historia geológica de la cuenca Barinas Apure, que luego con el tiempo se transformó también en historia petrolera, sus antecedentes. Bueno, comienzo. Desde la formación de nuestro planeta hasta el presente, la Tierra ha experimentado muchos cambios. Estos ocurrieron durante miles de millones de años. Y el resultado lo podemos apreciar al detallar montañas, volcanes, cañones, afloramientos, entre otros. Fallas, plegamientos y discordancias. Otro, por ejemplo, un abanico aluvial, esto es vía Mérida, un abanico muy bonito, que luego con el tiempo quedó devastado. Fíjense ustedes, la naturaleza construye y destruye también. Ahora bien, ¿qué es el tiempo geológico? Bueno, el tiempo geológico es enorme y se mide por los cambios que han ocurrido en la naturaleza. El tiempo geológico está dividido en eras y las eras las podemos conocer primero por la de los invertebrados, la de los dinosaurios, la de los mamíferos y finalmente la era del hombre o era psicozoica. Los geólogos, bueno, con el transcurrir del tiempo, han separado estas eras en tres, como las podemos ver en tres colores: paleozoico, mesozoico y cenozoico, y cada una a su vez ha sido subdividida y a la vez ha habido otras divisiones en eras, periodos, épocas, donde se le incluye una edad aproximada. Ya en el comienzo de los tiempos, la humanidad se preguntó desde cuándo existía ese pedazo de tierra sobre el que nosotros vivíamos. Aristóteles, por ejemplo, no quiso complicarse con sesudas especulaciones y afirmó, bueno, que la tierra era eterna. Mientras que el prelado James Hutcher se arremangó la sotena e hizo un cálculo con su libro de cabecera, la Biblia. Y él dijo lo siguiente: bueno, con base al número de generaciones que se mencionaba en el Antiguo y Nuevo Testamento, la cuenta del prelado dio lo siguiente: bueno, que el planeta había sido creado un 22 de octubre del año 4004 a.C. O sea que ya pronto vamos a cumplir más de 6.000 años. Bueno, entre los métodos que han sido empleados por los geólogos
Está, por ejemplo, el de James Hutton, el padre de la geología, el cual, a través de la observación, detalló un bonito afloramiento que queda en Escocia, Siccar Point, donde observó unas rocas que tenían dos tipos de inclinaciones. Una casi vertical y otra que estaba medio inclinada. Y entonces, él, en base a todo lo que decían sobre el tiempo que tenía el planeta, dijo lo siguiente: dado que toma tanto tiempo para que una capa de roca se forme una sobre otra, esa loca inconformidad, la de Siccar Point, me indica que la Tierra debe tener más de 100.000 años o quizás millones. 200 años después, Claire Patterson, un geoquímico, determinó, gracias a un meteorito, la edad de 4.555 millones de años para la Tierra. Y eso lo hizo en el año 1953. Tiempo después, John Ruyet y otros autores hicieron otro cálculo para la Tierra, en base a un mineral que se llama hafnio, un elemento radioactivo, el hafnio 182, y lo hizo en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cambridge, donde determinó la edad de 4.467 millones de años. Bueno, y con eso se redujo en 88 millones de años el nuevo cálculo, ¿no? Entonces, en base a esos métodos, bueno, el primero que realizó James Hutton, el padre de la geología. Luego vino otro método que se llama el de pérdida de calor. Nuestro planeta se ha ido enfriando poco a poco, desde su formación hasta la actualidad, pero eso fue hecho por Clarence King, y él, bueno, él con su corta vida no pudo determinar en cuánto se había enfriado. Luego vino otro método, el de John Joly, que era el de cálculo de salinidad. Como ustedes saben, los océanos antes no eran salados, que se alimentaban de los ríos que desembocan en el mar. Y ellos, a medida que ha pasado los miles de millones de años, a través de la disolución y erosión de las rocas, es la que han aportado las sales que caen al mar, a los océanos. Y eso lo que hace es una concentración. Bueno, él no pudo determinar en cuánto había aumentado la salinidad en los océanos, hablando de la corta vida que tiene el ser humano. Luego vino otro método, el de Soyas y otros autores, que es el de la velocidad de la depositación de los estratos. Bueno. Y por último, el más relevante, el más preciso, el de datación radiométrica. Entre los autores está Rutherford, Becker, Holmes, Patterson y Ruyet. Ahora fíjense, en conclusión, partiendo de James Hutton en 1788, donde él dijo que la Tierra podía tener 100.000 años o quizás millones, hasta el 2010 de John Ruyet, donde el último cálculo fue el de 4.467 millones de años. Ese es el número que está vigente. Bueno, según los cálculos actuales, entonces la Tierra tiene 4.467 millones de años. Y esto por los elementos radioactivos, entre ellos el uranio, el rubidio y el potasio. Estos son los que han proporcionado casi todas las edades radiométricas de las rocas antiguas. Bueno, tenemos entonces que estos minerales radioactivos se van desintegrando, lo que llamamos entonces vida media, cuando tenemos una cierta cantidad de ese material, en este caso 20 gramos, su vida media se habrá desintegrado la mitad, o sea, 10 gramos.
Y así sucesivamente, de 10 pasamos a 5, de 5 pasamos a 2,5, a 1,25. Fíjense que la curva se va haciendo cada vez asintótica con respecto al E de las X. Y eso es lo que pasa con los elementos radioactivos, que se van transformando en otros y van perdiendo su masa. En el año 67 del siglo XX se descubrieron en Australia Occidental unos microorganismos fósiles con una edad de 2.700 millones de años. En el año 71 se encontraron al sur de África unos fósiles con una edad de 3.400 millones de años. En Groenlandia, ya para entrar al siglo XXI, se encontraron rocas sedimentarias con una edad de 3.800. Cada vez que se iban encontrando, sugerían ser más antiguos. Ya al norte de Canadá, en el año 2008, siglo XXI, un grupo de expertos localizaron unas rocas con una edad de 4.280 millones de años. Hasta ese momento era la roca más antigua del planeta. Y finalmente en Australia, la que se lleva el botón de oro en el 2014, un grupo liderado por investigadores de la NASA, utilizando un nuevo método para saber la edad de este tipo de rocas, consiguieron el zircón alojado en una de esas rocas con una edad de 4.404 millones de años. Hasta ahora es la más antigua del planeta. Bueno, entonces, para detallar en un año calendario la edad del universo, la cual está determinada en 13.700 millones de años, fabriqué este calendario cósmico de forma comprimida. Entonces partimos con el Big Bang, la gran explosión, la cual esparció por lo que había en ese momento como universo todo aquel material incandescente que posteriormente fue formando las primeras estrellas, las cuales se formaron, según este calendario, en enero, pero unos días después. Ok, luego viene nuestro sistema solar, el cual se formó hace 4.500 millones de años. ¿Cuándo fue en el calendario? Comenzando el mes de septiembre. Este sistema, bueno, está formado por 8 planetas, planetoides, asteroides, nube de Oort, entre otros. ¿Cuándo fue la formación de la Tierra, según el calendario? Bueno, el mismo momento que se estuvo formando el sistema solar. Explosiones volcánicas que generaban gases, vapor de agua, que luego se fueron creando las primeras nubes, se condensaban, llovía. Y eso fue lo que ayudó a ir enfriando poco a poco esa pequeña corteza que se estaba formando. ¿Cuándo se formaron las primeras rocas más antiguas del planeta? Bueno, también el mes de septiembre, la primera semana. La foto que le voy a enseñar no corresponde precisamente a las rocas más antiguas del planeta. Tenemos nuestro escudo guayanés, ¿okay? Pero esta viene siendo la más joven del Precámbrico, pero esta sí pertenece al área de Imataca, donde es la zona más antigua de nuestro Precámbrico. Esta roca le llaman la piedra del elefante por su parecido a la trompa de un elefante. Bueno, ¿cuándo aparecieron esos primeros seres microscópicos? Ya, bueno, finalizando el mes de septiembre. Seres unicelulares que habitaban el agua,
Los primeros seres vivientes en el mar, los peces. Bueno, fíjense, ya después de la mitad del mes de diciembre. Bueno, este pez murió contento porque murió en plena faena de alimentación. Okay. La gran explosión, la Tierra ha pasado por ciertos periodos donde asteroides caen a la Tierra y aniquilan seres vivientes, tanto animales como plantas. Pero este no tiene nada que ver con la destrucción de los dinosaurios. Este fue mucho antes. Y esto fue entre la transición del Paleozoico y el Mesozoico. Y esto fue, según el calendario, el 24 de diciembre, cuando viene San Nicolás. Aparecen los dinosaurios en la era mesozoica. Esto fue el 25 de diciembre. Seres gigantes que poblaron la Tierra durante 170 millones de años. Según los fósiles encontrados, desenterrados, bueno, un pequeño cálculo donde podemos ver que en ese Mesozoico, que el cual está compuesto por el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, donde se han hallado más restos es en el Cretácico. Y recordemos bien la película Jurassic Park. Debería más bien llamarse Cretácico Park. Ok. Bueno, viene después entonces la desaparición de los dinosaurios. Eso fue el 29 de diciembre. Estos son uno de los restos, bueno, encontrados que están en museos de todo el mundo. Luego viene el hombre, el cual no convivió con esos dinosaurios, apareció mucho tiempo después. Y esto fue faltando 6 minutos para darnos el abrazo de fin de año. Ellos vivían en cavernas para resguardarse de la intemperie y de animales feroces, porque también tenía que luchar contra ellos. El hombre vivió una etapa de glaciación. La Tierra ha tenido varios periodos de glaciación, pero este fue hace 10.000 años y esto fue faltando pocos segundos para las 12 de la noche. Épocas de mucho frío. En el estado Mérida hay rastros de estas formaciones de hielo. Ahí podemos ver una, la forma que le dio la nieve a esa área. Y por último, como vamos a ver y vamos a hablar de petróleo, el tema principal de esta exposición. Bueno, el primer uso que se le dio al petróleo. Y esto fue faltando pocos segundos para las 12 de la noche. La Torre de Babel, la cual se usó petróleo para pegar sus ladrillos. Ahora, ¿qué es el petróleo? Bueno, es una combinación de sufijo y prefijo latino que significa roca y aceite, o sea, aceite embebido en los poros de una roca, el cual está distribuido en nuestro planeta. No todos los países tienen petróleo, en 3 estados: el líquido, el sólido, que son los esquistos bituminosos, y el gas. Ha recibido diferentes nombres en todo el mundo. En Latinoamérica se le conoce como betún, asfalto, copey, en inglés oil seeps, jugos de la tierra, mene, como se le conoce en Venezuela, columnas de fuego, chapopote. Y todo eso está relacionado con el excremento del diablo. ¿Por qué? Por su color y su mal olor. ¿Qué es lo que pensaban los indígenas cuando veían esos rastros de esa forma negra, maloliente, que el mismísimo demonio había hecho su necesidad fisiológica? En Norteamérica se le conoce como crude oil o petróleo crudo para diferenciarlo del petróleo que está refinado. ¿Dónde lo encontramos? Bueno,
varios lugares podemos conseguir mega afloramientos de petróleo, como el caso de Guanoco, que es el lago de asfalto más grande del mundo que se encuentra en el estado Sucre, Venezuela. También tenemos en Trinidad el Pitch Lake, que es una zona turística por excelencia, la cual genera muchos dólares a ese país. Otros lugares, como por ejemplo en California o en este lugar se llama, ya le voy a decir, en Bakú, Azerbaiyán, ¿ok? Que fue donde se hizo la primera perforación a nivel mundial, gracias a esos afloramientos de petróleo. Aquí está. El de la izquierda es La Brea, Tar Pits. Gracias a él se hicieron muchas perforaciones y se descubrieron muchos campos petroleros, al igual que el de Binagadi Asphalt Lake en Azerbaiyán. Bueno, fíjense, en esta parte más alta de la estructura de esta fotografía, un afloramiento de petróleo en México, un chapopote. Núcleos extraídos o testigos extraídos del subsuelo vienen impregnados de petróleo y el cambio de presión y temperatura hacen que el petróleo brote de las porosidades. Esos núcleos, bueno, los podemos dividir o picar como cuando vamos a preparar un sándwich. Picamos el pan y lo dividimos en dos. Bueno, así fueron seccionados estos núcleos y podemos ver total impregnación de tope a base. Ahora, estos crudos se han dividido en convencional y no convencional. El convencional lo conocemos todos, los crudos livianos, medianos, pesados. Y el no convencional es aquel que se encuentra en unas condiciones que no permiten su movimiento. O sea, se encuentra en rocas madres, lutitas o calizas. Tienen baja porosidad. Algunas rocas calcáreas, por supuesto, no todas. Bueno, están atrapadas y estas rocas no son permeables, ¿sí? Y entonces presentan muy alta viscosidad. La mayoría de los reservorios donde se encuentran estos crudos son muy someros a corta distancia y provienen de un petróleo que era convencional, o sea, fue degradado. Él migró, ¿sí? Tanto de forma vertical como se encuentran las capas medio inclinadas y fueron degradados por bacterias oleófagas o el mismo intemperie. Bueno, aquí está la división, en verde el convencional y en rojo el no convencional, el cual está dividido en el extra pesado, por sus siglas en inglés, XP, arenas petrolíferas como las que conseguimos en Canadá, el shale oil, que es la base de la producción de los Estados Unidos. Más del 60% de lo extraído proviene de estas rocas madres, lutitas. Y también tenemos el thick oil, o siglas en inglés LTO, que significa rocas de muy baja permeabilidad. Bueno, en Canadá tenemos estas arenas oil sands, que están impregnadas de bitumen, la formación McMurray de edad Cretácico. El 90% del bitumen del planeta se encuentra en Canadá. Y fíjense que desde el año 1996, 1996 correcto, comenzó su producción con menos de 200.000 barriles. Y ya en el 2020 en adelante, ya producían más de 2 millones de barriles. El extrapesado en Venezuela, en la faja petrolífera del Orinoco, en algunos casos con menos de 10 grados API, este tipo de crudo se extrae por medio de la inyección de vapor, entre una de las opciones empleadas para extraerlo. Las mayores reservas del mundo se encuentran en la formación oficina de edad mioceno. Y luego tenemos el shale oil, por ejemplo aquí en
en Dakota del Norte, que está colindando con Canadá, la parte norte de los Estados Unidos, fíjense que esa producción de petróleo nunca superó los 150.000 barriles. Petróleo convencional, que luego al aplicarse la producción de las rocas madre, superó y llegó a producir 10 veces más de los 150.000, o sea, llegó a un pico de 1.500.000, pero luego con la pandemia eso se desplomó y ellos han ido recuperando poco a poco su producción. El comienzo del fracking en ese país fue a partir del 2008 en adelante. Okay. Ahora, a nivel planetario, ¿dónde encontramos las reservas de petróleo? Bueno, él está distribuido en los 5 continentes. En el continente asiático se encuentran el 65% de las reservas mundiales de petróleo. Luego tenemos América completa con una cuarta parte. Luego viene África, después viene Europa y finalmente Oceanía. Ahora bien, como el continente asiático es inmensamente grande, las reservas de petróleo, principalmente ese 65%, una gran parte se encuentra en la península arábiga, donde están los países Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar principalmente. Ahí se encuentran el 55% de ese 100% que correspondería a todas las del continente asiático. Luego viene América del Sur, donde se encuentra el 21%. Habíamos hablado de un 25%, pero eso sería incluyendo Canadá, México y los Estados Unidos. Claro, Canadá, estamos hablando de petróleo convencional. Ok, bueno, fíjense, aquí estaría entonces en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil. Y una ínfima parte en Chile, así como también Guyana con su descubrimiento. Aquí tenemos entonces Norteamérica con los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Luego viene el continente africano, donde tenemos producción tanto en el mar como onshore, en tierra firme. Ahora bien, como América y África estuvieron unidas y luego se separaron poco a poco, bueno, fíjense que esa zona de color verde, que es donde está la producción de Brasil, coincide con ese rompecabezas del continente africano, pero también offshore. Coinciden muy bien esa producción. Lo que pasa es que en América lo posee un solo país, que sería Brasil. Aquí no. Aquí sería Ghana, Nigeria, Angola, entre otros. Ahora, en América del Sur, vemos que el que se lleva la mayor cantidad de reserva es Venezuela. Ese mapa corresponde a la invasión marina durante el Cretácico. Todo eso estaba cubierto por el mar. O sea, Venezuela fue afortunada, Colombia, Ecuador, Perú y una parte de Chile, así como también Brasil. Ahora, ¿por qué Venezuela corrió con tanta suerte? Bueno, porque la que dañó ese material que luego iba a formar el petróleo, que era el querógeno, al levantarse esa cordillera de los Andes, degradó y dañó todo ese material que se podía haber generado en Colombia, en Ecuador. O sea, Venezuela tiene una pequeña parte que afectó a pocos estados que tenían también ese material, pues por haber sido invadida por el mar durante muchos años, millones de años, para depositar todo esos seres vivos que originaban después con el tiempo el petróleo. Ahora, en cuanto al avance en la industria petrolera, cómo comenzó todo y cómo ha ido ese progreso. Bueno, estas son las
todas las etapas y cada una las vamos a ver. Lo del primer pozo, en Bakú, en Azerbaiyán. Bueno, entre 1830 y 40, este señor Voskoivanov, un ingeniero ruso, desarrolló una idea para extraer petróleo, que era perforando. Su proyecto se vino abajo por corrupción. Luego, 6 años después, él se retiró y entra en escena Semenov, que es el padre. No es el padre de él, sino es el padre de esa perforación, con una otra propuesta: usar un método de perforación en la producción de petróleo crudo. Y él llegó hasta los 21 metros. El pozo se completó en julio de 1848. Esta foto me la suministró una amiga que se fue a vivir para Azerbaiyán. Y bueno, yo le recomendé que visitara ese museo donde está el primer pozo. Bibi Heibat. Él se perforó, bueno, cerca de donde habían unos indicios de menes, lagos, y bueno, resultó positivo. Luego viene el primer pozo moderno en los Estados Unidos, que fue en 1859, gracias al coronel Drake. Bueno, él, gracias a unos inversionistas, fueron perforar ese pozo en Pensilvania, en Titusville, Pensilvania, también guiándose por rastros de petróleo, porque era el indicio que tenían esos cazadores de petróleo en la búsqueda. Bueno, él también perforó hasta los 21 metros donde consiguió el hidrocarburo. Al fracturar una roca, que al día siguiente, cuando fueron a iniciar la faena, se asombraron porque tenían petróleo en la superficie. Ok, en el año 1885 surge la teoría anticlinal, o sea, el concepto donde perforar. Ok, aquí tenemos un anticlinal, el cual está cubierto por gas, petróleo, los fluidos, gas, petróleo y agua. Una de las primeras referencias a la relación entre el petróleo y el anticlinal surgió en 1842, cuando este señor Logan visitó estos afloramientos en la bahía de Gaspe, cerca de Canadá. Lo describió en el año 44 como ubicado en anticlinales. El descubrimiento del loco Drake, como se le mal llamaba, el coronel Drake, 1859, estimuló mucho el interés en el tema. ¿Por qué? Porque si no había ningún rastro de petróleo en la superficie, nadie iba a saber dónde perforar. Pero si había el indicio de un anticlinal, bingo, ahí es donde tenemos que perforar. Entonces, varios geólogos llegaron a la conclusión: si conseguimos un anticlinal, ahí es donde tenemos que perforar. Aquí está la bahía de Gaspe, Canadá. Y luego viene este señor Israel Charles White, 1885, que fue el que propuso la teoría anticlinal, en la que se cree que el anticlinal controla la acumulación de los hidrocarburos. Las técnicas de prospección petrolera descritas por este señor fueron rápidamente aceptadas, pero luego ya no era una teoría porque no todos los anticlinales tienen petróleo. Luego vino, en el año ya siglo XX, 1901, la primera perforación rotatoria. Aquí está el ingeniero Francis Lucas. Él introduce una mecha. ¿Qué se usaba antes? A percusión. Lanzabas una barra, golpeabas la roca, fracturabas la roca y sacabas entonces ya la roca diseminada. Y eso era un trabajo muy largo. Entonces, él, en el campo que está en Texas, cercano al mar, el campo se llama Spindletot. Y a los 1210 metros, pies, o sea, 400 metros más o menos, el pozo aportó lodo de perforación completamente. Y luego daría paso al petróleo crudo, originándose el primer reventón de la historia petrolera el 10 de enero de 1901. Y esto fue durante 9 días, a razón de 100.000 barriles diarios. Aquí tenemos entonces la foto de ese momento, del 10 de enero del año 1901. Y bueno, lo conmemora
de esa manera, construyeron una torre y aquí entonces, bueno, imitan el lecho con un chorro de agua. Luego vino la sísmica, porque esos anticlinales que estaban a la vista de todos ya los habían perforado. Entonces ahora tienen que buscar anticlinales enterrados, que es lo que hace la sísmica. Aparte de buscar anticlinales, buscan fallas, etc. Bueno, la exploración de la reflexión sísmica surgió con el método de exploración de refracción, que se utilizó para hallar crudo asociado con los domos salinos. Este señor Mintrop, un agrimensor, creó en 1914 un sismógrafo mecánico que usó con éxito al conseguir domos salinos en Alemania. Luego vino el primer registro eléctrico. ¿Qué estábamos buscando con eso? Bueno, ¿de dónde en esa perforación íbamos a extraer el petróleo? Porque en el momento que llegaban a la primera capa con petróleo, ahí comenzaban a extraer, pero más abajo podía haber las siguientes capas petrolíferas. Ahora, ¿qué hicimos con este registro? Determinar el lugar, o los lugares, o las capas. Y gracias a estos señores, Henry Doll y los hermanos Schlumberger. Este es el primer registro de esa época, 1927. Que comparado con un registro del 2017, o sea, 90 años después, ¿sí? Vemos una enorme diferencia. Ahora imagínense ustedes otro registro de pozo 50 años después. ¿Dónde se corrió ese registro? Bueno, ya en frontera Francia-Alemania. El pozo se llamó Diefenbach 2905. Ahí está. Y bueno, fíjense, ahí construyeron una torre para conmemorar que ahí se corrió el primer registro de pozo. Ok. Luego, ya con el avance, ya no queríamos seguir perforando de forma vertical, queríamos hacerlo de forma direccional para tener acceso a otras áreas con obstáculos. Bueno, ¿cuáles pueden ser esos obstáculos? Un parque nacional, una ciudad, un lago, hasta el mismísimo mar u océano. Los primeros pozos direccionales perforados en forma intencional proporcionaron soluciones correctivas. Por ejemplo, aquí tenemos una corrección, un pozo que tuvo un reventón, perforaste un pozo de alivio. La desviación de la trayectoria de los pozos en torno a tuberías atascadas y la perforación de pozos de alivio para controlarlo. Hacia la década de los años 30, en Huntington Beach, California, Estados Unidos, se perforó un pozo direccional controlado desde tierra firme para llegar a yacimientos marinos. Luego vinieron las computadoras. Gracias a las computadoras dejamos de anotar en un cuaderno datos y esos cuadernos con el tiempo le caían polillas, se dañaban, se mojaban, se perdían. Pero en la computadora tenemos toda esa anotación. Imagínense ustedes si estamos anotando una tasa de penetración o el volumen aportado por un pozo. Bueno, estas computadoras que antes ocupaban un cuarto, la primera se llamó ENIAC por sus siglas en inglés y su primera función fue calcular la trayectoria de un misil en 30 segundos. Pero luego, ya con el tiempo, estas computadoras o supercomputadoras, cada año sale una nueva. Frontier es la supercomputadora más rápida del mundo y ella procesa 1,6 exaflop, o sea, 1 por 10 a la 16 datos por segundo. Un monstruo de computadora. Y esto lo pueden encontrar en Wikipedia en el top 500 de las supercomputadoras del mundo. Cada año ya Frontier ya pronto va a ser superada. Ok. Después vino la primera perforación offshore. Aquí está. Acceso a nuevas áreas. Fíjense, de esto no haber ocurrido, yo pongo el ejemplo tanto de México como Brasil, como Reino Unido, ¿ok?
Si eso no hubiera pasado, bueno, ellos serían unos pobres países petroleros. Fíjense, por ejemplo, México. El 82% del petróleo de México sale de perforaciones offshore, al igual que Brasil. Perforación deep water, que esto es algo que va avanzando con el tiempo. Si antes consideramos que era muy profundo, un lecho marino a 300 metros, ahora imagínense ustedes, por ejemplo, en Guyana. Entonces, el llamado agua profunda es, de hecho, un concepto dinámico, que ya luego con el tiempo, ya 2 kilómetros, ya, no ya eso será motivo de risa. No vale, vamos a seguir profundizando porque ya la tecnología nos lo ha permitido. Y ese primer campo se llamó Coñac, Oilfield, en el Golfo de México. Bueno, el primer pozo horizontal exitoso en el año 80 justamente se hizo en Francia, en el campo Lac Gas Field. Al inicio de los años 80, cuando el advenimiento de la mejora de la perforación, motores de fondo, la invención del equipo de telemetría de fondo, la tecnología se hizo comercialmente viable. Fue la compañía Elf Aquitaine que perforó 4 pozos horizontales en Francia. Y lo hizo también en Italia, pero en el offshore. Luego de esto vino la sísmica 3D, que nos ha dado unas imágenes mucho más bonitas. Lo que vemos en azul viene siendo como el piso y los rastros rojos y azules viene siendo la parte vertical. El lecho azul lo podemos subir y bajar para ir encontrando las estructuras. Aquí tenemos una estructura mucho más grande que esta. Y lo que tenemos en rojo viene siendo como la parte más alta de la estructura. Luego vino, esto sí lo conocí estando en PDVSA, la tecnología Anchar. Es una tecnología rusa que permite identificar a través del sonido dónde podemos conseguir agua o petróleo. Pero ¿cómo surgió esto? Bueno, esto surgió en la Segunda Guerra Mundial, buscando submarinos a través del sonido, los identificaban, lanzaban una bomba y adiós submarino. Entonces, bueno, el petróleo también tiene un sonido diferente al agua. Ese rastro lo identifican y ellos, bueno, con un elevadísimo porcentaje, ellos sugieren, bueno, aquí podemos conseguir petróleo, etc. Esto ellos lo pusieron a prueba en esta área de la Cuenca Barinas, donde, bueno, ellos se le notificó estos pozos sin decirles si habían hallado petróleo o gas, porque pueden haber estado abandonados, ¿ok? Y bueno, sí acertaron todos los pozos, sin ellos tener idea si habían producido o no habían producido. Pozos abandonados. El fracking, 1998, una técnica para extraer petróleo de rocas madres, lutitas. Esto también se ha hecho en rocas calcáreas o también en areniscas de muy baja permeabilidad. Fractura la roca y sale entonces el hidrocarburo que se encuentra con unas permeabilidades muy bajas. Pero luego lo hicieron en lutitas y es lo que ha dado que Estados Unidos se convierta primero en el primer productor a escala mundial de petróleo, ya que su producción venía mermando desde los años 70 para llegar a un piso de 5 millones de barriles. Y luego lo incrementaron poco a poco a partir del año 2010. Y ahora, bueno, llegó a producir sus 13 millones de barriles. Que luego, con la pandemia, cayó la producción, pero ellos poco a poco se han ido recuperando. No es fácil, ¿no? Y por último, la sísmica 4D. Rastreo sísmico de yacimiento. Este es un ejemplo, ¿no? Con la sísmica 4D se puede definir las características del flujo de los fluidos del yacimiento. En este caso tenemos los puntos rojos, que son los pozos inyectores de agua. Y bueno, fíjense las líneas, lo que me está indicando cómo se mueven los fluidos para que otros pozos
puedan sacar ese petróleo. Ellos inyectan y estos extraen. Ahora, ¿cuáles son los métodos de exploración ha empleado por la industria petrolera? Bueno, la búsqueda del hidrocarburo evolucionó en la medida que se agotaron los yacimientos someros. En Venezuela le decimos los mangos bajitos, algo fácil de conseguir. La lógica de los geólogos y los cazadores de petróleo del siglo XIX e inicio del XX los llevó a buscar en lugares que tenían iguales características. Pero, fíjense ustedes, el A, un anticlinal, y el B, otro anticlinal, uno tenía petróleo y el otro agua. O sea, no aplicaba. Por eso tenían fallas. Bueno, estos métodos serían directo e indirecto. Los directos son los que tenemos a la mano, que sería el afloramiento, los núcleos, los testigos y los cortes de perforación. Y los indirectos, los que tenemos en el subsuelo, y los podemos observar a través de un registro de pozo o la mismísima sísmica. Los directos, bueno, es la información que tenemos gracias a la observación directa de un afloramiento, de unos ripios o de unos testigos. Y los indirectos, bueno, tenemos la sísmica, una buena resolución, una pantalla que puede ser el tamaño de una pared, o los registros de pozos que han venido evolucionando poco a poco. Fíjense que desde el coronel Drake, en 1859, lo que más se usaba era los rastros de petróleo, ¿ok? Oil seeds, mene, chapopote. Y luego, con el progreso de la ciencia y la tecnología, entonces fuimos empleando en color rojo la geofísica, los métodos geofísicos. No es que el mene haya quedado en desuso, no. Si conseguimos un mene, buenísimo, porque eso nos va a dar el indicio para correr entonces una sísmica y conseguir entonces de dónde viene ese afloramiento de petróleo. El geólogo petrolero, bueno, es la piedra angular en la industria del petróleo, la cual depende de los incesantes hallazgos para subsistir. No cabe duda de que el descubrimiento y la explotación del petróleo crudo es una empresa netamente geológica, que luego tiene sus asesores, sus amigos, como son el ingeniero geofísico, el petrolero, el químico, tenemos el mecánico, el hidrólogo, el físico, el matemático, ¿ok? Todos ellos forman una gran familia y todos tienen que trabajar mancomunadamente. La industria del petróleo le ha confiado a ese geólogo muchas más responsabilidades de trabajo y administración de las que suele haber, ya que él está acostumbrado a pensar en términos de múltiples variables. Él se imagina que esa roca fue depositada por un río, sabe que tiene porosidad, permeabilidad, el tamaño de los granos, cómo lo vería en un registro de pozo y cuántos barriles voy a sacar, porque lo que estoy examinando es una roca madre, que luego él va a examinar y va a mandar al laboratorio para determinar qué cantidad tiene de carbono orgánico total. Bueno, esto fue lo que le hablé de Estados Unidos, pero aquí principalmente le pongo un ejemplo de Texas. Fíjense cómo la producción petrolera comenzó a declinar desde los años 70. Y eso era una caída, bueno, que a Estados Unidos tenía preocupado, porque a menor petróleo, mayor compra. Necesito petróleo de cualquier país que tenga cercano, como México, Canadá, Venezuela, Arabia Saudita, Ecuador, Colombia, los más cercanos. Pero gracias al fracking, la historia cambió. Venezuela, bueno, les pongo un ejemplo, que a partir de la década de los 50, gracias a la exploración, o sea, y la profundización de los pozos. Fíjense ustedes que en esta gráfica podemos ver que a partir de esa década de los 50, la profundización de los pozos exploratorios superó los 10.000 pies, que antes no estaban por encima de los 5.000. Y esto es en promedio. Y eso conllevó a descubrir
155 campos petroleros justamente por haber ido mucho más abajo. Bueno, la cuenca de esta presentación pertenece a las cuencas sudandinas. Tenemos entonces 5 países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. ¿Dónde están esas cuencas? Sería la cuenca Barinas-Apure, luego viene la cuenca de los Llanos de Colombia, viene una que está en frontera con Ecuador que se llama Caguán-Putumayo, viene la cuenca Oriente que está en Ecuador, luego viene Marayón-Ucayalí y finalmente Beni, Chaco y Sudá. Todas ellas pertenecen a esa tendencia subandina que contiene hidrocarburos. Y ellas se formaron gracias a la erosión de este levantamiento andino de la cordillera. Ellas fueron aportando todos esos sedimentos que se fueron depositando en esa franja de color verde. ¿Okay? Ya sería como que el relleno para empujar esos sedimentos cretácicos que fueron los que proporcionaron el petróleo a todas esas cuencas. Aquí tengo un ejemplo de uno de esos campos que pertenecen a las cuencas sudandinas, que es Guafita Caño Limón, Guafita en Venezuela y Caño Limón en Colombia, donde podemos observar que en ese momento que de su descubrimiento llegó a llamarse el mayor campo petrolero de América del Sur. Estadísticas petroleras venezolanas. ¿Cuáles son? Bueno, Venezuela tiene 3 cuencas importantes, que sería la verde, la cuenca oriental, la amarilla, la cuenca Barinas-Apure, motivo de esta exposición, y la azul, que es la cuenca de Maracaibo. En ella están distribuidos la mayoría de los campos petroleros. Y esta cuenca en rojo sería la de Falcón, pero una extensión de la cuenca de Maracaibo. También tenemos cuencas en el mar, costa afuera. Pero bueno, para seguir, aquí está la cuenca del lago Maracaibo, cuenca de Maracaibo. Tenemos la verde, la cuenca oriental, cuenca Barinas-Apure y la cuenca de Falcón. De donde hemos extraído mayor petróleo, mayor cantidad de petróleo, de la cuenca del lago Maracaibo. Luego viene la cuenca oriental y por último, antes de llegar al último, la cuenca Barinas-Apure y de último cuenca de Falcón. En total, para ese momento, se habían extraído más o menos 70.000 millones de barriles de petróleo. Ok. La producción de Venezuela por cuenca, bueno, actualmente la que más produce es la cuenca oriente, donde está la faja petrolífera del Orinoco. ¿De dónde hemos extraído más petróleo? Del Cenozoico. El 93% del petróleo extraído en Venezuela proviene de ese periodo geológico. Ahora, si hablamos de petróleo extrapesado, pesado, mediano, liviano y condensado, lo que más se produce actualmente es petróleo pesado y extrapesado, el cual proviene en gran volumen de la faja petrolífera del Orinoco. ¿Qué producíamos antes? ¿Cómo era la gravedad de todo el petróleo en promedio? Era un crudo mediano, que luego con el advenimiento de la producción de la faja petrolífera del Orinoco, bajó para ubicarse en crudo pesado. Ese es el promedio anualizado. A partir del año 2006, en promedio, Venezuela pasa a ser un productor de crudos pesados. Ok, ahora entramos a la cuenca Barinas-Apure. Bueno, en verde está Venezuela y aquí tenemos la cuenca Barinas-Apure, la cual está compuesta por 3 estados, que serían Apure, Barinas y Portuguesa. Esos son los límites. 3 arcos. El arco del Baúl, que se encuentra en la parte norte, el arco de Mérida, que se encuentra en Barinas, y el arco de Arauca, que se encuentra ya cercano a la frontera con Colombia. Y esa sería la sombra blanca, lo que corresponde a la cuenca Barinas-Apure, que está entre 2 arcos
como extremo el Arco del Baúl y el Arco de Arauca. Más allá del Arco del Baúl viene la cuenca oriente, la cuenca oriental de Venezuela. Y más al sur del Arco de Arauca viene la cuenca de los Llanos de Colombia. Entonces la subcuenca de Barinas y esta sería la subcuenca de Apure. Los campos petrolíferos están concentrados, principalmente los de Barinas, al norte del Arco de Mérida. El Arco de Mérida viene siendo como la barrera estructural donde se concentraron todos esos campos petrolíferos. Fíjense que si lo comparamos con todo el estado, viene siendo un pequeño porcentaje de alrededor de 15%. Okay. ¿Cuál es la columna estratigráfica? Bueno, tenemos un basamento precretácico hasta donde llegan las perforaciones. Tenemos el Mesozoico con 4 formaciones, que sería en orden estratigráfico: Aguardiente, Escandalosa, la principal productora de petróleo del área, Navay y Burguita. Luego viene el Cenozoico con 4 formaciones como son Gobernador, segunda en importancia de producción de petróleo, Pagüey, que viene siendo el sello lutítico, Parángula, Río Yuca y por último una formación que a veces se encuentra y en otras no, dependiendo la posición en el área, es Guanapa. No todo el tiempo conseguimos Guanapa. Esto depende más que todo de la posición del área, más cercano a la cordillera de los Andes. Bueno, en verde tenemos la acumulación de petróleo que proviene del Cretácico, por eso le puse el color verde. Y el amarillo a la formación Gobernador, del cual ha acumulado el 38% de lo extraído. Y por último, una pequeña fracción que viene siendo como un 0,2% a la formación Navay Burguita. Ok, y el acumulado por unidad, bueno, tenemos la arenisca de la formación Escandalosa, que informalmente se llama Escandalosa P, es la que más ha acumulado. Luego lo viene Gobernador y por último la formación Escandalosa, que es una roca calcárea. Esa es la roca calcárea en azul, la O informalmente hablando, la P, que es esta de color anaranjado, y por último la R, que es de escasa acumulación de petróleo. Bueno, aquí tengo la roca calcárea, productora de petróleo en la cuenca, y ella lo hace principalmente por fracturas. Aquí tengo una fractura visiblemente, aquí tengo una microfractura. Esta es la formación escandalosa a nivel de los calcáreos. ¿Y por qué hasta ahí llega ese registro? Bueno, hay unos campos donde solamente se perforaba hasta esa unidad. En otras se perforaba más completo. Aquí le tengo entonces un núcleo, un testigo, donde está el contacto entre la roca sello, que se llama miembro de la morita, y el calcáreo de la formación Escandalosa. Y aquí le tengo entonces el registro de pozo. La formación Gobernador, la arenisca del edad eoceno, proviene de este cerro que se llama Cerro El Gobernador. Fíjense, esta arenisca de este cerro, gracias a esa formación de la montaña, porque ya está pegada a la montaña, tiene una dureza extrema. O sea, para poder sacar con un martillo, una piqueta, una fracción, es muy duro. Ahora imagínense perforarla, como fuera una perforación que se hicieron en el flanco de la montaña. Ahora imagínense los registros de pozo, la porosidad, una porosidad que era extremadamente baja. Entonces, aquellos lugares donde producía era porque la roca estaba fracturada. Esto es un afloramiento donde está la lutita sello de la formación Gobernador. Esta se llama el miembro Arandia, que es extremadamente lutita. Ese es el sello. También tenemos la formación Parángula, que
se caracteriza por su color rojo ladrillo. Y también tenemos la formación Río Yuca, que es su color ocre. Fíjense la inclinación que tiene, y esto es por la cercanía a la montaña. Y por último, Guanapa, que como les dije, no se encuentra se encuentra más que todo cercano al flanco surandino. Y bueno, fíjense, está compuesta por muchos cantos rodados. ¿Cómo es la reconstrucción de estos eventos? ¿Cómo llegamos? Bueno, esos son los 4 arcos, el Baúl, el Arco de Mérida y el Arco de Arauca. En cada una de ellas se han hecho perforaciones. Ahora fíjense, ese Arco del Baúl, las perforaciones que se hicieron, se consiguieron que había una gran erosión. ¿De cuánto? Entre 1300 y 1400 pies. ¿Por qué? Porque esto estaba muy cercano a la zona de deformación. Y lo que está más cerca a la zona de deformación es lo que más se va a tectonizar, a elevar. Y esa elevación, todo lo que está arriba, va a bajar por erosión. ¿Ok? Luego viene el Arco de Mérida. Cuando sacamos la cuenta de lo que se ha erosionado, está entre los 600 y los 700 pies. Estás más lejos de la zona de deformación. Y por último, el Arco de Arauca. Se sacó la cuenta y se obtuvo entre 400 y 500 pies. Estás más lejos del área de formación. Entonces, estas son las zonas que han sido intensamente erosionadas a nivel del Cretácico, que fue la zona que más sufrió antes de que se depositaran las formaciones del Cenozoico. Bueno, aquí está, como les mencioné, el Arco del Baúl, el Arco de Mérida y el Arco de Arauca. Esto estaba más cerca de la zona de formación. ¿Okay? Este es el empuje, ¿sí? Y cuando hacemos una sección, podemos ver lo siguiente. Bueno, así está la distribución de los sedimentos que provenían del escudo de Guayana, al norte y al noroeste. Todos esos sedimentos eran trasladados por los ríos, depositando sobre ese basamento cristalino la formación Aguardiente, la formación Escandalosa. Escandalosa, bueno, tiene una particularidad que tenemos, que es donde está la roca madre, ¿sí? Bueno, fíjense usted que tenemos aquí, este es el escudo de Guayana en color rojo. Todos los sedimentos iban hacia el norte o hacia el noroeste. Y esta es la distribución de los ambientes, desde el ambiente más continental hasta el ambiente más marino en color azul. Y fíjense dónde están los campos petroleros, en este color, que sería el ambiente de plataforma, donde está la formación productora de petróleo que se encuentra en esta zona. ¿Okay? Muy bien. Después viene el miembro de la Morita, que es el sello de la formación Escandalosa, el miembro Quevedo y por último Burguita. Ahora viene la deformación. Ese sería un registro de pozo del área. Viene la deformación y fíjense lo que pasó. Se forman 2 arcos, el Arco de Mérida y el Arco de Arauca. Vamos a ver ahora cómo se erosionó. Todo lo que se fue perdiendo, ¿sí? Y así era y así quedó. Y sobre él se deposita las formaciones del Cenozoico. Formación Gobernador. Luego viene la formación Cobre. El sello de la formación Gobernador que se llama Pagüey. La formación Guafita en el estado Apure, cercano a Colombia. Luego viene el grupo Guayabo, que es el producto de la erosión de los Andes. Esto es una inmensa capa de sedimento que empujó a todo lo que estaba sobre ella, o sea, estaba infra, que estaba por debajo de ella, como son tanto las formaciones del Cretácico como la formación Gobernador, formación Guafita y formación Pagüey. Toda esa cobertura que viene siendo más de 3 kilómetros de sedimento proviene de la montaña, o sea, de los Andes. Y bueno, aquí está la formación Guanapa, que como les dije es una pequeña fracción que está localizada en algunos lugares y en ellas, bueno, se perforaron estos pozos.
que van entre los menos 8.000 y menos 12.000 pies subsí, y en Apure, menos 8 y menos 10.000 pies subsí, perforando todas estas capas. Grupo Guayabo, formación Guafita y las formaciones cretácicas. Bueno, antes de que se levantara esta montaña, los ríos discurrían hacia el noroeste. Y luego, cuando la montaña se levanta, cuando comienza a levantarse la montaña poco a poco, ya la dirección cambió y los ríos entonces venían hacia el sureste. Así lo podemos ver. Ahí tenemos todos los ríos discurriendo que nacen en la montaña y van entonces a caer al río Padre, el río Orinoco. Ok. Ahora, ¿cuáles son esa historia geológica, historia de la exploración en Barinas Apure? ¿Cómo nació todo? Ya para concluir. Bueno, a Venezuela llegaron un grupo de geólogos a inicio de 1912. Ellos estaban perforando en Trinidad y luego se les encomendó viajar a Venezuela para ver si también podían conseguir petróleo. Eso estuvo liderizado por el geólogo norteamericano Ralph Arnold. Y ellos estuvieron en Venezuela entre 1912 y 1916. Bueno, ya les dije que fue una exitosa campaña en la isla de Trinidad con la compañía General Asphalt, la cual lo contrató para continuar con su trabajo. Ellos perforaron entonces donde está el lago Pitch Lake. Indudablemente que tenían un rastro muy bueno, que es un lago de asfalto. Ok. Ese es el lago de asfalto. A su llegada al país, solo existía una explotación artesanal que estaba en el estado Táchira, cercano a Colombia. El campo se llama La Alquitrana. Es un museo actualmente. Y en ese momento que ellos llegaron a Venezuela, al campo, descubrieron que producía un barril diario. Ya estaba ya en su etapa de declinación. Ahí está la flecha donde indica dónde está el campo La Alquitrán. Y ese es el museo donde se encuentra un balancín. Ok, la aplicación del método científico le dio la posibilidad a Ralph de sentar las bases para perforar los primeros pozos petroleros comerciales en Venezuela. Y eso lo hizo en el estado Zulia. Recorrió el país de este a oeste, sorteando todo tipo de obstáculos. Viajó tanto por tierra como por mar. La primera campaña exploratoria en Barinas fue a partir de 1930. Los afloramientos que describieron este grupo de geólogos fueron tan llamativos que motivaron a otro grupo de cazadores de petróleo a explorar el otro extremo de los Andes. Ellos estaban en el flanco norandino. Vamos a ver si en el flanco surandino también nos conseguimos con alguna sorpresa. Y esto era justamente en el estado Barinas. Ahí está. El primer pozo exploratorio de la subcuenca de Barinas, llamado Uzcategui 1, inició en junio del año 30 y fue ubicado a 10 kilómetros al noreste de la ciudad de Barinas. Ahí está, aquí tenemos entonces la ciudad de Barinas, actualmente. Aquí tenemos el pozo Uzcategui 1, aquí tenemos la cordillera de los Andes, ¿sí? Y podemos ver entonces, bueno, la forma que tiene esta forma 3D. Sin embargo, por problemas operacionales, arrastres y pegas de tubería, justamente en la formación Río Yuca, que por eso se las mencioné, que es la primera que se está perforando, en marzo de 1934, los trabajos fueron abandonados a 5.525 pies. O sea, no habían llegado a la formación Gobernador, que es la primera que nos conseguimos cuando estábamos perforando, la primera productora que nos conseguimos en la manera que estábamos perforando. No penetrando la formación Gobernador, que en ese lugar debía haberse encontrado a 11.000 pies. O sea, no consiguieron nada. Luego de una larga campaña de perforación y resultados negativos,
porque aparte del Uzcategui 1 se perforaron otros pozos, pero en otras áreas. Se perfora con éxito el Silvestre 2, ahí está, hallando crudo mediano a nivel de la formación Gobernador y Escandalosa. Entonces, en el año 47 es cuando se descubre comercialmente petróleo en el estado Barinas. Ahora fíjense, aquí le estoy ubicando el Uzcategui 1 y el Silvestre 2, justamente al sur-este de la ciudad de Barinas. Entre el año 49 y 58 se hacen otros descubrimientos. Campo Silván, Campo 5. El Campo 5 es un campo gigante. Campo Maporal, Campo Palmita, igualmente con acumulaciones de petróleo crudo mediano. También las formaciones Gobernador y Escandalosa. En el año 61 se retoma a perforar a 2 kilómetros al noreste del Uzcategui 1 el Uzcategui 2. Él penetró toda la columna de la formación Escandalosa y aproximadamente a 720 pies, posamiento abajo de los yacimientos que se conocen, estos que están aquí en color verde. Fue abandonado a los 3 días sin ser evaluado. Está el Uzcategui 2, donde está el color rojo, quedando la incógnita, luego muchos años después, ya cuando se conoce que el miembro era productor de petróleo, queda la incógnita si esa, ¿por qué no se evaluó? Porque lo único que estaban buscando eran areniscas, no estaban buscando calcáreos. Entonces queda la incógnita si este miembro podía haber sido productivo. ¿Por qué? Porque en el año 67 es cuando se descubre productividad en esa unidad en el campo Palmita. Antes se desconocía. Ahí está el campo Palmita. Entre el año 60 y 65 se hacen otros descubrimientos. Campo Caipe, Campo Hato y el último, el extremo, el que choca con el Arco de Mérida, el campo Mingo, que tiene una acumulación de crudo pesado. Todos los demás campos en color verde tenían crudo mediano y el campo Mingo crudo pesado. Entonces ese sería el óvalo donde estaban todos los campos descubiertos. Hasta ese momento no se conocía más nada. Esta sería entonces una imagen donde se puede ver la discordancia que presenta el Cretácico con el amarillo que viene siendo ya el Cenozoico, o sea, el Eoceno. Fíjense cómo las formaciones están inclinadas con respecto al Cenozoico. Esa imagen representa una sección entre el campo de crudo pesado, que viene siendo este Páez Mingo, y la parte más norte. Aquí podemos ver entonces la discordancia que está inclinada con respecto al Eoceno. Y todos estos cuadritos de color negro es la producción de donde proviene. Podemos ver que en Páez Mingo ese cuadrito no lo tenemos en el Cretácico. ¿Por qué? Porque el sello no existe, está erosionado. Y al no haber sello, entonces el petróleo que pudo haber estado aquí, que vino migrado por inclinación y llegó hasta aquí, pasó directamente al Eoceno. Esa es la razón. La inexistencia de un sello por estar erosionado. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, que la mayor acumulación la tenemos en el Cretácico y que el mayor tipo de petróleo es el mediano. ¿Qué tenemos en esta tabla? Un campo gigante y los demás campos son entre grandes, medianos y pequeños. La segunda campaña exploratoria comenzó en el año 90 y fue con la intención de verificar, como existía una roca madre que ya habían identificado los cazadores de petróleo antes de perforar el Uzcategui 1, por eso lo perforaron en este sitio, o sea, cercano a donde está esa cocina de los hidrocarburos, pero resulta que por no haber penetrado no consiguieron nada. ¿Cuál es esa roca? Bueno, es una
se llama la Formación La Luna, que pertenece a la cuenca del lago de Maracaibo, y tenemos una extensión muy pequeña en el estado Barinas. Entonces aquí tengo el afloramiento de la Formación La Luna, y aquí tengo el pozo Uzcategui 1, que por eso fue que lo ubicaron ahí. Esos cazadores de petróleo sabían lo que estaban haciendo y tenían información clara y concisa de que muy cerca encontrarían un petróleo por lo menos de tipo liviano. ¿Cómo llegar a estos afloramientos? Bueno, esta es una ruta que es motivo de excursión geológica, ¿sí? Vamos a ver una foto más nítida, que sería esta. Este es el recorrido. Se accede a través de un túnel. Desde aquí podemos observar las rocas, pero si queremos mayor detalle podemos atravesar este puente. Aquí estoy yo, ya para pasar este puente. Esto es un aliviadero. Cruzamos y podemos observar entonces la formación La Luna. Para llegar aquí, bueno, tendríamos que atravesar el río, pero esto es una corriente muy fuerte. Pero al frente donde yo tomé la foto, está esta roca. Fíjense que tiene bastantes conchas marinas. Aquí está. Y esto es lo que sacamos del subsuelo, muy cercano a ese afloramiento, que es la formación escandalosa, formación productora de petróleo por excelencia en la cuenca Barinas Apure. Aquí está más detalle de esas conchas marinas. Ahora, ¿dónde está esa foto? Aquí, donde dice cocina de Barinas. Esto es un trabajo que hicieron en el año 90 y por lo cual promovió la perforación exploratoria en la segunda campaña. ¿Qué estaban buscando ellos? Los livianos. Y por eso perforaron en esta zona, al norte de las áreas tradicionales. Esta es la cocina. Aquí están los dos pozos, Uzcategui 1, Uzcategui 2. Estaban buscando crudos livianos, ¿sí? Entonces se deduce que los cazadores de petróleo hallaron estos afloramientos y confiaron en descubrir yacimientos. Estimo que de haber llegado el Uzcategui 1 a la profundidad final, el crudo descubierta debería ser un crudo ligero, liviano o condensado. La campaña exploratoria inició en el año 90 con la sísmica 2D, dando como resultado 25 prospectos al noroeste de estos campos que están en el color verde. Y lo denominaron técnicamente Barinas Norte. Ahí está. Ahí se perforaron los pozos exploratorios. ¿Qué hallaron? Crudo liviano. A partir del año 93 se perforaron los pozos exploratorios dentro del óvalo amarillo y naranja. Aquí está. Aquí consiguieron gas y aquí consiguieron crudos livianos y crudos medianos, pero llegando a liviano, o sea, crudos de 28 y 29 grados AP. ¿Qué quiere decir eso? Que la hipótesis de ese trabajo fue comprobada. Bueno, esta es una imagen ya mucho más ampliada, donde está la cocina de Barinas, donde está el Uzcategui 1 y 2, que están abajo del óvalo, ¿sí? Donde se perforaron unos pozos que dieron crudos, dieron gas. Todos hallaron gas, ninguno halló petróleo. Y luego, aquí están los pozos del Barinas Norte, que consiguieron crudos livianos y medianos, y en este sector, que se ve en color verde, hallaron livianos y gas. Aquí me faltó colocar el color rojo. Esta sería la sección de esta línea negra que va de sur a norte. Aquí lo podemos ver. Entonces tenemos los pozos donde descubrieron gas y la parte más alta de la estructura donde haya crudo pesado. Y a medida que vamos hacia el norte, se hace más profundo hallar las formaciones productoras. Ok, en cuanto al porcentaje de carbono orgánico total, podemos ver que decrece hacia el sur y aumenta hacia el norte, 1, 2, hasta 3%. Mientras mayor, mejor.
Bueno, la segunda campaña exploratoria no descubrió ningún gigante, fueron campos grandes, medianos y muchos pequeños, muchos campos pequeños, 21 en total. Ahora, para terminar, vamos con la cuenca Apure, la que está cercano al límite o a la frontera con Colombia, donde tenemos entonces que todo comenzó con la perforación de pozos, 7 pozos. Aquí está. En el año 83, ya va, antes del año 83, perforaron pozos que colindaban con el estado Táchira, ¿ok? Y en el estado Apure, pero ninguno halló nada. Luego viene el campo Arauca en el año 80, un campo muy profundo, 20.000 pies, y él consiguió condensado. En el año 83, Colombia descubre el campo Caño Limón, muy cercano a Venezuela, un campo súper gigante, que ya en la actualidad ya tiene recuperado más de 1.000 millones de barriles de petróleo. Y luego en el año 84 descubren a través del pozo Guafita 1 el campo Guafita. Eso ocurrió de la siguiente manera. Caño Limón en julio del 83 y Guafita en marzo del año 84. O sea que fue rápido. ¿Y por qué? Porque al tener producción en Caño Limón, con el primer pozo, o sea, teniendo las pruebas, no la producción, o la producción vino después, y visitar esta zona, consiguieron rastros de petróleo. Estaba la suerte echada. Si allá un pozo perforó y descubrió petróleo, y aquí, en este suelo, tengo rastros de petróleo, indudablemente que tengo que perforar. Luego, en el año 84, otro descubrimiento más en septiembre con el pozo La Victoria 1X, crudo liviano, en Guafita, crudo mediano. Fíjense usted, en el año 85 se perforan otros pozos mucho más allá del campo descubierto y no descubrieron absolutamente nada. Guadualito, Amparo y Cañón Muñoz, todos 1X. Luego se perfora el Guafita 5, justamente al lado de una falla que se llama falla Guafita Caño Limón, que es extremadamente larga y de donde Colombia ha hecho muchos descubrimientos. En Venezuela uno solo, o sea, falta por seguir la trayectoria de esa falla para ver qué podemos conseguir. Eso fue lo que hicieron con Caño Muñoz y Amparo, pero no descubrieron absolutamente nada. Bueno, fíjense el espesor que tienen esas arenas, 130 pies, lo asocio con el tamaño del mástil de un taladro. Oeste, estas arenas, fíjense ustedes, 41 metros de espesor, llenas de petróleo de tope a base. Bueno, fíjense, después perforaron otros pozos al oeste, Sarare y Cutufito. Cutufito muy profundo, 20.000 pies, no halló nada. Y Sarare, 17.500 pies, tampoco halló nada. Luego, bueno, fíjense ustedes lo que encontramos al sur del Arco Araucas, donde están las acumulaciones de petróleo. El pozo Balconcito 1S, ya cercano a la frontera con Colombia, halló rastros de petróleo también a través de unas pruebas, pero ese pozo no ha sido evaluado oficialmente. Se piensa profundizarlo posteriormente, pero ya él dio indicios de que ahí hay algo. ¿Okay? Bueno, y si vemos el mapa general de distribución de crudo, podemos ver lo siguiente. En Colombia tenemos el campo que se llama Balconcito, se llama Gibraltar, disculpen, Gibraltar, el cual contiene gas. Tenemos otro campo que se llama Arauca, que es de gas condensado. También tenemos otro que se llama Jiba, que es de crudo liviano, y el megacampo que se llama el complejo Cravo Norte, que tiene Caño Limón. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos entonces una bella distribución de crudos partiendo del gas al oeste hacia el este, que sería
el crudo mediano. Y en Venezuela, bueno, tenemos el liviano con el campo La Victoria y los medianos con el campo Guafita. Eso sería para concluir. Y le dejo entonces este mensaje. Se puede conseguir petróleo en áreas nuevas con ideas viejas. Sin embargo, es necesario tener ideas nuevas para conseguir petróleo en áreas viejas. Hasta aquí, bueno, mi presentación. Estos serían mis datos personales y de redes sociales.